Bueno, en primer lugar, pues saludaros a todas y a todos los que os hayáis conectado. Bueno, ya os dais cuenta de las circunstancias tan especiales en las que estamos, no hay ni que decirlo, todos somos muy conscientes y por eso quería decir que antes de hablar de las dificultades como docentes, como alumnos, como profesores, tenemos que tener en cuenta que todos tenemos dificultades como hijos o hijas, como padres, es decir, que estamos todos en esa situación y que, por lo tanto, intentamos ponernos en todo momento en el lugar de cualquiera de vosotros porque sabemos las circunstancias por las que podemos estar pasando. Dicho esto, por supuesto, desde el centro asumimos la responsabilidad de todos los errores, de todos los fallos que podamos estar cometiendo, que seguro que los hay, porque si ya en situaciones normales en un instituto es difícil y se cometen fallos, pues ahora pues seguro que tenemos muchos más, ¿vale? Pero que desde luego podéis... Juan Pedro, discúlpame, es que hay una clase que no... Juan Pedro, discúlpame, es que hay un grupo de tutoría que no ha recibido el último link de la reunión y no puede acceder. Disculpame un momento que se lo voy a mandar a los alumnos, ¿vale? Vale. Simplemente deciros a los demás, a los que estéis ahí, que somos conscientes de que la gente, muchos alumnos, se están mostrando con mucha responsabilidad y están trabajando mucho. Y que desde el centro el profesorado está poniendo mucho esfuerzo en intentar mantener esta situación lo mejor posible. ¿Vale? Por supuesto, como he dicho antes, asumiendo pues, que habrá cosas que no seamos capaces de controlarlas, pues porque esta situación es difícil y es nueva para todos. Por mucho que nosotros estemos preparados para manejar una tecnología mejor que otros centros, que eso lo sabemos, aún así pues hay cosas que se nos pueden escapar y esperamos irlas solucionando en el tiempo que queda, ¿vale? Bueno, la reunión la vamos a dedicar sobre todo, como ya sabéis, a intentar explicar un poco las opciones que vuestras hijas y vuestros hijos pueden tener para cuarto de la ESO. Una vez que hayamos solucionado eso, es decir, una vez que hayamos aclarado ese tema, al final, si queréis, ya que estamos aquí, podemos aclarar un par de cosas sobre la evaluación de final de curso y sobre el paso al curso siguiente, porque ya que ha salido la orden definitiva esta mañana, pues podemos aprovechar y aclaramos un poco. Pero si os parece bien, eso lo vamos a dejar para el final. Primero explicamos la presentación que ya teníais el otro día en la web sobre las opciones de cuarto de la ESO y al final podemos resolver un poco la duda general de cómo va a ser el final de curso y cómo va a ser el paso a cuarto. ¿Vale? Eso es. No sé. ¿Te parece, Juan Pedro, que proyecte la presentación? Sí. Y cuando quieras empiezas a explicarla un poco. Vale. Bueno, pues ahora vais a dejar de vernos a nosotros y vais a ver la presentación que hemos preparado para... ¿Se me escucha bien, verdad, Juan Pedro? Sobre el tema de la matrícula, ¿vale? Del año que viene. Bueno, en primer lugar, pues comentaros que cuarto de ESO se distingue por ser un curso que sirve tiene la característica de que es por un lado terminal, es decir, habilita ya al alumnado a que pueda dar acceso, a que pueda tener entrada en el mercado laboral, pero por otro lado también es conducente para el resto de salidas formativas que comienzan a continuación, es decir, para la enseñanza posobligatoria, ¿vale? Entonces, como tiene que ser conducente, pues tiene que adaptar su oferta formativa a varias de las opciones académicas. En concreto, tiene que adaptarse para que los alumnos estén preparados para ir al bachillerato y para ir a la formación profesional, ¿vale? Entonces, como veis en esta imagen, se plantean dos itinerarios distintos. El itinerario de enseñanzas académicas, que es aquel que está encaminado a que el alumnado pueda cursar posteriormente cualquier modalidad de bachillerato, ¿vale? Tanto la de ciencias, existen 3 modalidades de bachillerato: ciencias, humanidades y ciencias sociales y arte. Las 2 modalidades
que se encuentran prácticamente en todos los centros aragoneses son ciencias y humanidades y ciencias sociales. Luego está el itinerario de enseñanzas aplicadas, que es aquel itinerario que va encaminado a cursar un ciclo formativo de formación profesional, ¿vale? Entonces, que tengáis claro que los dos itinerarios conducen a obtener la titulación de la secundaria obligatoria. Es decir, el título es el mismo. En el título de vuestros hijos y vuestras hijas no especificará qué itinerario ha realizado vuestro hijo o vuestra hija en este cuarto de ESO, sino simplemente que tendrá el título de graduado en educación secundaria obligatoria, ¿vale? Esto quiere decir que aunque nosotros en las juntas de evaluación de tercero de ESO, al final, los equipos docentes realizamos un consejo orientador de la mano del tutor y nosotros recomendamos que los alumnos y las alumnas se matriculen en cuarto, en un itinerario o en otro itinerario. Entonces, como eso no deja de ser una recomendación, es posible que vuestros hijos os digan yo quiero cursar esta opción porque mis amigos están aquí o porque no sé lo que quiero hacer o porque, bueno, pues no lo pienso suficiente, me matriculo en algo que después a lo mejor no es lo más adecuado para estar en un primero de bachillerato o alguna cosa por el estilo, ¿vale? En cualquier caso, el título habilita igual, aunque un alumno o una alumna haya cursado cuarto de ESO por enseñanzas aplicadas, luego va a tener su título igual y eso lo habilita para cursar un primero de bachillerato, pero claro, su trayectoria formativa a lo mejor no ha sido la adecuada y después pues se enfrenta a una situación un tanto complicada, ¿vale? Entonces, como el consejo orientador no es sino un consejo, pues nosotros lo que sí os vamos a pedir es que valoréis bien todas las opciones. Cursar una formación profesional en estos momentos es una opción tan buena y tan adecuada como el bachillerato. El bachillerato en sí mismo no es una titulación, sino que no te habilita para ejercer ninguna profesión. Sin embargo, la formación profesional hoy en día sí. El bachillerato es una etapa posobligatoria de la educación que te conduce hacia la universidad o hacia los estudios superiores, pero que el abanico formativo es muchísimo más amplio hoy en día y que además hay formaciones profesionales muy buenas y muy adaptadas al mercado laboral. Que aquella antigua percepción de que el que no valía para estudiar iba a la FP, bueno, pues es bastante incorrecto. Esto es algo de cuando estudiamos nosotros y evidentemente hoy en día no es así. Que tengáis en cuenta que los chavales, que las inteligencias múltiples existen, por supuesto, y que no nos podemos seguir guiando por ese esquema en el que, pues eso, en el que pues solo los que valen para estudiar van al bachillerato o a la formación. Sí, bueno, que que tengáis bien presente cuáles son los intereses de vuestros hijos e hijas de cara y sus aptitudes y su vocación y sus posibles talentos y bueno, pues que hay que intentar que la matrícula en cuarto pues sea la más adecuada a esta opción posterior. Evidentemente, hoy por hoy, la mayoría del alumnado de tercero de ESO no sabe qué quiere hacer en el futuro, ¿vale? Y es verdad que hay opciones que parecen un poco más abiertas que otras, ¿vale? En principio, las enseñanzas académicas sería la opción más abierta, ¿vale? Continúo, ¿eh? Si alguna cosa, pues, como yo no veo desde aquí el chat, pues ya me diría Juan Pedro si hay alguna cuestión o eso. Hay un par de familias que han dicho que no veían lo proyectado, Blanca. Pues salgo, a lo mejor se han incorporado más tarde. Salgo de la proyección y lo vuelvo a proyectar, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta aquí más o menos de momento bien. ¿Sí? Carmen, tú lo ves, ¿verdad? Sí, sí, yo lo veo. Vale, bien. Yo creo que si hay gente que se ha incorporado más tarde, que es posible, pues es eso, sea así. Vale. Entonces, bueno, pues los tipos de materias de cuarto, porque luego ahora en las tablas que veréis, pues hay algunas materias que son
comunes, dentro de que son comunes o dentro de que, bueno, que son troncales, que son un poco las comunes para todas. Después hay troncales de opción que dependiendo del itinerario escogido y dentro del itinerario y de la opción del itinerario, pues hay que cursar unas u otras. Luego están las específicas obligatorias, que estas son comunes también. Y por último, las específicas optativas que hay que elegir. ¿Vale? Vamos a las materias comunes. Entre las materias comunes, en cuarto de ESO tenemos la geografía e historia, que se imparte en inglés y en francés en las secciones bilingües y en castellano en la sección en castellano. El inglés y la lengua castellana y literatura. Además están las específicas obligatorias, que son la educación física, que es común también para todo el mundo y que también en nuestro centro va a impartirse en inglés y en francés para las secciones bilingües, ¿vale? Luego hay que elegir entre religión y valores éticos y por último se tiene una hora de tutoría. Esto es igual para todo el alumnado, ¿vale? Luego están las materias de opción, ¿vale? Y entonces ahí veis en rosa los dos itinerarios, ¿vale? El itinerario de enseñanzas aplicadas y el itinerario de enseñanzas académicas, ¿vale? Hay una materia troncal que es matemáticas, pero como son dos itinerarios distintos, pues las matemáticas son diferentes en función del itinerario. Así como el alumnado que ha cursado tercero de ESO en matemáticas aplicadas y académicas, estas matemáticas de tercero se podían haber cursado y ahora en cuarto cambiar de opción, ¿vale? De hecho, no son conducentes, o sea, no es obligatorio que el alumno que ha cursado en matemáticas aplicadas curse en cuarto las matemáticas de las enseñanzas aplicadas, ¿vale? Pero sí que deciros que las matemáticas de las enseñanzas aplicadas están mucho más enfocadas a que el alumnado que, bueno, pues eso, que va a hacer después un ciclo formativo o que va a entrar en el mercado laboral y que no va a volver a tener una formación en matemáticas, ¿vale? Entonces, esta es la primera decisión que hay que tomar, si hacemos el itinerario de enseñanzas aplicadas o de académicas, ¿vale? Y ya las matemáticas van en función. Asimismo, hay otras elecciones que hacer dentro del itinerario. Entonces, en principio, dentro del itinerario de enseñanzas aplicadas, hay una asignatura obligatoria que es el emprendimiento, la iniciación a la actividad emprendedora empresarial y además el alumnado tiene que elegir una materia entre tecnología o ciencias aplicadas a la actividad profesional, ¿vale? Que es un tipo de cultura científica pues, aplicado eso, a lo que son las familias profesionales, ¿vale? Dentro de las enseñanzas académicas ya hay que distinguir si se va a cursar un bachillerato más de tipo científico o más de tipo humanístico o social. En el primer caso, se elegiría el bloque y aquí no hay que decidir nada, o sea, se elige un bloque entero con las dos materias. Biología y geología va con física y química y economía va con latín. ¿Vale? No sé si voy a volver, por si acaso tenéis alguna duda. ¿De momento va todo bien? Sí. Vale, si queréis que os explique algo. Sí, vale, que si quisierais que os explicase un poquito más en detenimiento, pero vale. Vale. Luego, por último, están las materias específicas optativas, ¿vale? Entonces, tenemos dos tipos de específicas. Estas materias lo que hacen es completar la formación del alumnado en función un poco más, pues también, para acercarse más a los intereses formativos de los chicos y de las chicas, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de materias que simplemente se diferencian en el número de horas, ¿vale? Entonces, están de las optativas de 3 horas, educación plástica, francés segunda lengua bilingüe, es decir, es la materia obligatoria para los alumnos que están en la sección bilingüe francés, música y tecnología. Esta tecnología sería solamente para el alumnado de las enseñanzas académicas, porque el alumnado de las enseñanzas aplicadas ha podido ya elegir la materia de tecnología en una opción anterior.
esto, 5 materias específicas de 3 horas. Y luego hay otras 5 materias específicas de 2 horas, que son artes escénicas y danza, cultura científica, cultura clásica, filosofía y TIC. ¿Vale? Deciros que hay algunas materias que se pueden ver limitada la matrícula, es decir, bueno, pues la organización de los centros hace que a veces, bueno, pues la matrícula de algunos alumnos sea incompatible, pues o bien con sus opciones formativas o bien con cuestiones de tipo organizativo del centro o de tipo de instalación. Este es el caso, por ejemplo, de las materias de tecnología y de TIC, ¿vale? Que lo normal es que salgan 2 grupos de cada una de estas materias, pero claro, el taller tiene una limitación física establecida en 24 puestos de trabajo y eso pues no se va a superar, ¿vale? Y lo mismo pasa con la materia de TIC, que también tenemos una limitación en cuanto al número de puestos informáticos. Entonces, bueno, pues que es probable que haya que establecer un criterio para limitar la matrícula. Sí. Blanca, te preguntan. Sí, sí. Hay que elegir una. Vamos allá. Vale. ¿Hay que elegir? ¿Ves el chat tú? Venga, espera que lo miro. Hay que elegir una de cada una de las específicas optativas, una de 3 horas y una de 2 horas. Efectivamente, se elige una de 3 horas y una de 2 horas. Venga, pongo la diapositiva de las materias, ¿vale? Ahí va. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Sí. Perdonadme, es que tengo algún mensaje. Vale, ya está. Eso, bueno, esto que podemos tener alguna limitación, ¿vale? Luego, en cuanto al tema de las secciones bilingües, que tengáis claro que la matrícula en el itinerario de enseñanzas aplicadas, siendo que es un itinerario que está enfocado hacia la formación profesional, no es compatible con cursar cuarto de eso en una sección bilingüe, ¿vale? Entonces, en principio, los alumnos de la sección bilingüe deberían cursar todos o cursar cuarto de eso por dicha sección en el itinerario de enseñanzas académicas, ¿vale? Que sepáis también que en los alumnos y las alumnas que han cursado la ESO en una sección bilingüe, ya sea de inglés o de francés, pues que están en condiciones, en principio, de presentarse a las pruebas certificativas de B1 de la Escuela Oficial de Idiomas, ¿vale? Y de los organismos homologados. Este año en concreto se había organizado ya la tramitación del examen del DELF, que es el B1 que realiza el Instituto Francés de Zaragoza. Esto que ya lo hemos comentado, el alumnado de la sección bilingüe en francés debe matricularse en la materia específica de francés segunda lengua bilingüe, ¿vale? Que sepáis que tienen como esa materia, porque claro, en primero y segundo tercero la materia de francés tenía 2 horas y se incorporaban 2 horas más que se impartían a séptima hora. Que sepáis que en cuarto de eso el alumnado solo tiene, de la sección bilingüe en francés, solo tiene una séptima hora un día a la semana, ¿vale? Que sepáis también que estamos pendientes de la publicación del programa Cruzando Fronteras, en colaboración con los departamentos pirenaicos franceses, ¿vale? Para el alumnado que está interesado en cursar un trimestre en Francia, ¿vale? Y que de esto se dará cuenta pues, cuando tengamos noticias de la continuidad del programa. Y que en esta presentación enlazaremos un formulario de prematrícula, ¿vale? En cualquier momento, ¿vale? Que lo tenemos ya preparado, no lo hemos querido todavía enlazar para que pudiéramos comentar todas las opciones, resolver todas las dudas y demás, ¿vale? Esta misma presentación la tenéis colgada en la página web, supongo que la habréis visto y bueno, perdonadme que no se quede abierto. Y dejo de compartir la pantalla, eso es, ¿vale?
Y entonces ya, fijaos ya que ya estamos aquí, 116 personas, está bien, está muy bien. Que podamos, que la tecnología nos permita que tratemos estas cuestiones así de esta manera, aunque no podamos hacerlo presencial, ¿vale? Juan Pedro, no sé si quieres comentar algo. Bueno, pues que, a ver, tenía el micrófono cerrado para no hacer ruido, ¿eh? Nada, que yo creo que como hemos comentado ya otras veces, pues hombre, ya es una decisión que tiene cierta importancia. La de tercero para cuarto sí que nos marca un poquito más lo que vamos a hacer en el futuro. Hasta ahora las decisiones que hemos tomado en primero o en segundo no tenían tanto peso. Ahora sí que tenemos que elegir un poco cuál creemos que va a ser nuestro itinerario una vez que hayamos terminado la secundaria. Entonces, por supuesto, será muy importante, aunque vosotros ahora hagáis una prematrícula y con eso nosotros empecemos a trabajar con la organización del curso del año que viene, será muy importante que tengáis en cuenta, como ha dicho Blanca antes, el consejo orientador que el Departamento de Orientación y los tutores os hagan llegar al final del curso. Sus representantes, tenemos seguro que en el instituto el año que viene vamos a tener el bachillerato científico con la posibilidad científica tecnológica y el bachillerato de humanidades y ciencias sociales. No sabemos si en un futuro, dependiendo de la demanda, de la zona o de lo que sea, en algún momento podríamos tener el bachillerato artístico. Pero por ahora, el bachillerato que tendremos el año que viene, y por supuesto mucho más cuando vuestras hijas y vuestros hijos lleguen a bachillerato, será las dos opciones que hay en todos los centros. El científico tecnológico y el de humanidades y ciencias sociales. Bueno, como preguntaba también alguien, creo que era Violeta, no estoy muy seguro, la prematrícula es una prematrícula que en un momento determinado nos permite a nosotros organizar el curso. Nosotros esa prematrícula la aprovecharemos, toda esa información, pero que por supuesto habrá un momento entre prematrícula y matrícula, habrá algún momento para que si alguien quiere hacer alguna modificación, por supuesto puede hacerlo. La prematrícula que hagáis ahora no obliga al 100% a nadie a mantener eso como si fuera un juramento, ¿de acuerdo? Luego puede haber alguna modificación. Lo que sucede es que nosotros necesitamos calcular para el año que viene pues, qué grupos puede haber, profesorado, horas, todo eso. Por supuesto que se podrá modificar algo si alguien cambia de opinión o si, visto el consejo orientador al final de curso, tiene otra idea. Luego hay otra pregunta también acerca del bachillerato bilingüe. En principio, este año vamos a solicitar el bachillerato bilingüe tanto en inglés como en francés en primero de bachillerato. ¿Vale? Y tendrá una materia más aparte del idioma. Y luego hay una pregunta también relativa al contenido de las asignaturas optativas específicas. No sé si te refieres a las de 3 o a las de 2 horas. Las de 2 es que son un poco más desconocidas porque se incorporaron con la LOMCE en el currículo, ¿vale? De lo que se trata es de que contribuyan sin sobrecargar demasiado el currículo, ¿vale? Que contribuyan a diversificar un poco la oferta formativa de los centros, ¿vale? En cuanto a las asignaturas de 3 horas, tenemos, como no, creo que no lo estáis viendo, ¿verdad? Lo proyecto otra vez, que es más sencillo así. Bueno, plástica y música ya eran asignaturas que se venían impartiendo de manera obligatoria de primero a tercero, tecnología asimismo, ¿vale? Y
Bueno, son esas, tanto plástica como música, son aquellas materias que preparan un poco más para el bachillerato de artes. Sí que es verdad que no se pueden simultanear, ¿vale? Pero también es verdad que el bachillerato de artes tiene una doble vía, está el plástico y el escénico, ¿vale? Y luego estaría en la francés segunda lengua y están las dos materias, el francés segunda lengua tradicional que han cursado los alumnos no bilingües, y además está el francés segunda lengua bilingüe, que es para los alumnos de la sección, ¿vale? Tecnología es verdad que es una materia que conecta, que entronca un poco más con los estudios más prácticos, tanto de formación profesional como del bachillerato de ciencias posterior, ¿vale? Porque luego en el bachillerato de ciencias hay una materia también específica, es decir, también es opcional, que se llama tecnología industrial. Está en primero y está en segundo. Está más destinada, esta de bachillerato, está más destinada a los alumnos que van a querer cursar posteriormente una ingeniería, ¿vale? Esta asignatura de tecnología pues está un poco más, es más diversa y es bastante más asequible, ¿vale? Luego están las asignaturas específicas de 2 horas. Yo en concreto estoy impartiendo este año artes escénicas y danza. Es una materia que favorece especialmente, casi todo es en modo taller, favorece especialmente, tiene 2 bloques principales de contenidos que son el teatro y la danza, y fundamentalmente lo que busca es dotar a los alumnos de más herramientas prácticas de expresión, ¿vale? No es tanto una materia conducente a unos estudios posteriores, aunque evidentemente que entronca con los estudios posteriores artísticos, ¿vale? Con un bachillerato de artes, pero que es una materia eminentemente práctica en la que lo que buscamos es la expresión no verbal, la canalización de las emociones, de los sentimientos, etcétera, ¿vale? La cultura científica es pues una materia más divulgativa acerca de los avances científicos de hoy en día, de los dilemas morales a los que se llega a través de la ciencia y cuestiones fundamentalmente contemporáneas, ¿vale? Cultura clásica, pues entronca con todo el tema de Grecia y de Roma en cuanto a sus aportes en nuestra cultura, ¿vale? Juan Pedro, si te parece, puedes comentar filosofía, es quien está impartiendo la materia este año. Bueno, la materia de filosofía de cuarto se trata básicamente de una introducción a la filosofía, no de unos estudios de historia de la filosofía como hacíamos, ¿no?, antes y como se hace más en bachillerato. Entonces, lo que trata básicamente es de que el alumnado reflexione sobre los temas fundamentales que afectan a la filosofía, pero desde el punto de vista ético, de la antropología, de la psicología, del pensamiento. Es decir, tratar de que los alumnos reflexionen sobre los grandes temas del ser humano. No se trata de estudiar corrientes filosóficas, autores ni obras, sino una visión general de los grandes temas sobre los que el ser humano debe reflexionar. Muy relacionado, o intentamos hacerlo así, muy relacionado con los aspectos cotidianos que van surgiendo a lo largo del curso. Eso es. Y luego además están las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que yo creo que os hacéis bastante idea un poco de lo que versan en sus contenidos, ¿vale? Pues fundamentalmente es manejo de software, tanto de herramientas de ofimática, edición web, multimedia y contenidos similares. Bueno, alguien había preguntado por la prematrícula, si había que hacerla ya. He visto una pregunta hace un momento. Colgaremos en breve el formulario de prematrícula y en ese formulario, cuando lo colguemos, ya os diremos el plazo que tenéis para rellenarlo. Pero no está todavía, no está todavía para hacerlo. Ahora, cuanto antes podamos tener los datos, pues mejor para organizar el curso. Procuraremos que el plazo no sea muy largo.
Vale. En principio, el formulario estará disponible a partir de mañana o pasado. Revisaremos. Exactamente, ¿vale? Y entonces se lo pasaremos también a los tutores y a las tutoras de tercero para que lo cuelguen en los Classroom y se realice desde allí. Estoy revisando algunas de las preguntas. ¿Los de bilingüe inglés tienen que coger francés segunda lengua? No. ¿Vale? Las específicas de 3 horas y las de 2 horas son completamente optativas, a excepción del francés bilingüe, ¿vale? Así que se puede escoger perfectamente en función de los intereses del alumnado, ¿vale? Si escoges enseñanzas académicas, tienes que elegir entre biología y física y química o te vienen las dos. No, la elección es entre el bloque de biología, física y química o sea, biología y geología con física y química y el bloque de economía latín, ¿vale? Se elige el bloque. El que cursa biología y geología cursa también física y química y el que cursa economía cursa latín, ¿vale? De cultura científica hemos comentado ya un poquito. De todas formas, lo que podemos hacer es enlazar en las materias pues lo que sería la introducción a la normativa curricular, pues porque se vea, podemos poner un link que por si tenéis curiosidad, pues para que accedáis directamente a la normativa y veáis un poco los contenidos exactos de las materias, ¿vale? Ya modificaré la presentación para ponerle los links. Sí, hay que priorizar las materias, se priorizan las 5, ¿vale? O sea, se pone un 1 a la materia que quieres en primer lugar, un 2 a la segunda, ¿vale? Y un 5 a la que menos quieres, ¿vale? Se enumeran todas del 1 al 5, ¿vale? Entonces, efectivamente, si por las limitaciones que hemos establecido, que hemos comentado, pues hay algún chico o alguna chica que no puede cursar alguna, pues entonces pasará a la siguiente y así, ¿vale? Poned el link, vale, lo pondremos. Bueno, sí que hay alguna pregunta que se refiere a la elección de la asignatura específica, de la optativa específica, y que evidentemente todos aquellos que quieran cursar la sección bilingüe en francés tienen que coger necesariamente el francés y en ese caso no pueden coger la plástica, ni la música, ni la tecnología. En este caso son excluyentes. Que me parece que había alguna pregunta a este respecto. ¿Vale? Los alumnos de la sección bilingüe en francés, evidentemente, tienen que mantener la asignatura de francés, segunda lengua, bilingüe. Vale. Hay pregunta también, Juan Pedro, respecto al criterio que se va a elegir, que se va a seguir para asegurar la materia. Vale, los criterios, es decir, a la hora de seleccionar, de limitar el número de alumnos, esas limitaciones vienen dadas básicamente por las instalaciones del centro. Es decir, si en el centro hay un número determinado de puestos en el taller de tecnología o un número determinado de puestos en el aula de informática, eso es lo que determina el número de alumnos que pueden cursar esas materias, ¿vale? El número, por lo tanto, de alumnos solo se limita, en principio, así fue el año pasado, solo fue en la asignatura de tecnología. Fue la única en la que hubo que limitar el número de alumnos. En este caso, no sabemos exactamente todavía cuál va a ser esa limitación, porque este año, en cuarto, es probable que tengamos un grupo más de alumnos, un grupo de alumnos, porque van a pasar, como veremos luego, van a pasar más alumnos de tercero. Entonces puede ser que este año haya 2 grupos de tecnología diferentes. En el caso de que aún así haya que limitar el número de alumnos de la materia de tecnología, en principio, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales de este año, que luego comentaremos, nos parece que lo más justo será hacer un sorteo entre esos alumnos que
que quieran optar a la asignatura de tecnología. Pero no estamos seguros todavía de si va a ser necesario hacerlo o no. Pensamos que solo será en tecnología, lo que puede ser necesario limitar los alumnos. Nos piden otra vez proyectar las diapositivas, que tengáis claro de todas formas, voy a pasar las 3 que tengáis claro de todas formas que la presentación está colgada en la página web del centro, ¿vale? Entonces, que esto no... ¿Vale? Las comunes, que tenemos las troncales y las específicas, ¿vale? De hecho, de aquí salen obligatoriamente las materias que se imparten en inglés y en francés, puesto que son las materias que cursa absolutamente todo el alumnado, ¿vale? Después está el itinerario de enseñanzas aplicadas y el itinerario de enseñanzas académicas, ¿vale? Dentro de las enseñanzas aplicadas hay unas matemáticas específicas y además está el emprendimiento de manera obligatoria. Además hay que elegir una materia entre tecnología y ciencias aplicadas a la actividad profesional. Luego está el itinerario de académicas, que ya sabéis que es el que va encaminado al bachillerato y entonces tiene unas matemáticas específicas y además hay que elegir un bloque de materias, o biología y geología con física y química o economía y latín. Y por último, pues las materias específicas de 3 y de 2 horas, que ya veis ahí que está bien claro, elegir una y luego eso sí, cuando relléis el formulario sí que ponemos, establece, marca 1 la que sea de mayor preferencia y 5 de menor preferencia, ¿vale? Y aquí incluiremos los enlaces para que tengáis una pequeña idea de lo que puede ser el contenido. Bueno, Cuando estamos, habréis visto, ¿no?, que el mosaico que se ve es bastante impresionante, que está muy bien. Bueno, sobre las dudas que aparecen... En bilingüe de sí. inglés, no me queda claro en bilingüe de inglés que serían académicas. Las materias que se dan en inglés en cuarto de la ESO son la geografía e historia y la educación física. Eso es. En francés son las mismas, la educación física y la geografía e historia. Y respecto a las dudas que aparecen aquí sobre que el modelo de sorteo sea más justo o no sea menos justo, pues bueno, pues es un tema que nosotros también le damos muchas vueltas y lo hemos pensado mucho y continuamente estamos sobre ese tema. En principio es la decisión que nos parecía más adecuada ahora, dependiendo del número de alumnos que tengamos en esa situación, en el caso de que hubiera que hacerlo, pues podríamos plantear otra opción, pero por ahora es la opción que estábamos barajando. No sería lo mismo, evidentemente, si a la hora de seleccionar el alumnado se quedará fuera 1, se quedarán fuera 25 o se quedarán fuera 40. Entonces, por ahora es la opción que barajamos actualmente. Sí, cualquier criterio que escojamos va a dejar alumnado fuera, eso que lo tengáis presente. Y a veces no siempre está relacionado ese criterio con sus intereses y sus inquietudes, ¿vale? En el caso en el que tuviéramos en cuenta el tema del expediente académico, tener presente que solo se podría, bueno, pues eso, que eso también puede llevar a agravios, porque precisamente alumnado que quiere cursar la materia de tecnología, pues a lo mejor puede tener materias suspensas y entonces a lo mejor si la tecnología precisamente desde su vinculación vocacional,
pues también sería poco justo, ¿vale? Pero bueno, que todavía es una decisión que todavía está ahí. En cualquier caso, deciros también que durante el tiempo que esté activa el enlace para que rellenéis la prematrícula, si tenéis cualquier duda sobre el procedimiento o sobre las asignaturas, tranquilamente mandáis un correo. Mandáis un correo al centro o mandáis un correo a través de la tutora y expresáis la duda que sea y nosotros procuraremos responder. Por eso, por supuesto, no os preocupéis. Si ahora lo podéis pensar